El pasado 20 de enero tomó posesión el presidente 47º de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump. Me han preguntado que qué opino. Es interesante hacer un análisis, sobre todo a la luz de la fe y a la luz de las profecías relacionadas con estos tiempos. Recuerdo específicamente las palabras que dijera en el entonces Juan Pablo II en el Congreso Eucarístico de Filadelfia de 1976. Estamos ante la lucha final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. No creo, dijo el entonces Papa, que el ancho círculo de la iglesia americana y el extenso círculo de la iglesia universal se den clara cuenta de ello, pero es una lucha que descansa dentro de los planes de la divina providencia. Y esa es la lucha, la que su servidor, hace más de 40 años, ha tenido oportunidad de ser portavoz del mensaje angustioso de la Santísima Virgen María a todos sus hijos. El tema que hoy está en boca de todos es precisamente la elección de un presidente que para cierto sector católico o muchos católicos ven en él la esperanza de la resurrección del cristianismo o de los valores fundamentales morales que lamentablemente en los últimos años han sido motivo de persecución por parte del llamado orden mundial o de lo que su servidor identifica como el actual desorden mundial anticristiano. Indudablemente que la ideología de género, en la que se elimina el concepto de la sexualidad de hombre y mujer, es una aberración. Indudablemente que el aborto, que es un asesinato con premeditación, alevosía, ventaja y traición, promovido por inmensos números de legislaciones en el mundo completo, es un delito gravísimo que atenta contra el proyecto de Dios y es parte de la razón por la cual Dios va a castigar al mundo terriblemente en el futuro cercano. Que aparezca un líder mundial que esté en contra del aborto es muy bueno. Que aparezca un líder mundial que esté en contra de la ideología de género es muy bueno, que establezca de nuevo los principios fundamentales, naturales de sexo masculino y femenino es muy bueno. Y así hay otros líderes en Europa y en América que van más o menos en esta misma línea, lo cual aplaudimos. Sin embargo, es una realidad que la confusión que estamos viviendo en el orden natural, humano, social, político, económico, religioso y espiritual es terrible. Vivimos una insensibilidad a la vida espiritual. La vida espiritual exige que el hombre ponga a Dios como prioridad en su vida. Exige que el hombre verdaderamente luche por amar a Dios, que es su creador y redentor, con todo su cuerpo, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, sin componendas, sin buscar otros principios o ideales, sino simplemente porque es un derecho divino que nosotros, como sus hijos, estamos obligados a cumplir ese derecho de nuestro Creador y Redentor. Esta confusión terrible fue profetizada hace mucho tiempo por la Santísima Virgen María.
Ella dijo, difíciles y confusos serán esos tiempos. El crecimiento espiritual de los hijos de Dios se hará muy difícil y vendrán otros momentos en que este crecimiento parecerá casi imposible. Hijos míos, dijo la Madre de Dios, estén atentos porque la indiferencia y la confusión reinarán en el camino, en la iglesia y en el mundo entero. Entonces, hermanos, en este sentido, aplaudimos y esperamos que este presidente mantenga esta línea respecto de la defensa de la vida y respecto de la defensa de la sexualidad en cuanto a ir en contra de esta ideología de género. Pero no vayamos a cometer un error. No le demos una imagen mesiánica a este hombre que hoy gobierna los Estados Unidos, porque no olvidemos que la salvación del mundo y la salvación de la iglesia no vendrá en este tiempo por ningún hombre, sino viene por medio de la Santísima Virgen María, a la cual la Trinidad le ha encomendado en este tiempo un proyecto de salvación por medio de la formación de unos apóstoles. Apóstoles que por medio de una vida de oración intensa, de una vida de sacrificio, de una práctica penitencial, haciéndose partícipes de la purificación de la humanidad mediante la mortificación de los sentidos, logren resplandecer las virtudes de la Santísima Virgen en su ser trino, en su cuerpo, en su alma y en su entendimiento. Virtudes que son la humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad y la diligencia, poniendo especial énfasis en dos virtudes fundamentales, la templanza, en tres virtudes fundamentales, la templanza, la humildad y la caridad. Hoy, lamentablemente, hermanos, el mundo cristiano carece de un líder mundial con estas características. No hay. Es parte, lamentablemente, del fruto de una confusión que estamos viviendo y que ha sido imposible que hoy podamos contar con un líder de estas características. Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Evangelio. María y Cristo no fallan. María es nuestra guía. María es la luz. María es la que en su momento va a aplastar la cabeza de la serpiente. María es la que va a definir el camino verdadero que conduce al Padre. María es a la que nos debemos de abandonar para que por medio de ella y con ella podamos hacer realidad la profecía, la más importante, que es el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Esto no lo perdamos de vista. No nos confundamos, y me preocupa bastante porque en los últimos días he recibido cualquier cantidad de videos y de links donde pareciera que la esperanza del cristiano y de ciertos católicos la ponen en la persona del presidente de los Estados Unidos, y eso es sumamente peligroso, amén de que quizás sería bueno hacer énfasis que además de los expresidentes que estuvieron en la toma de posesión y de los familiares cercanos del presidente que tomó posesión ese día 20 de enero, la mayoría de los que estuvieron con él eran los llamados gigantes tecnológicos, las grandes empresas de la tecnología que están ahora en un proyecto de la inteligencia artificial para desarrollar el famoso transhumanismo. Está rodeado este presidente de estas mentes que tienen este sesgo de la inteligencia artificial dentro de sus proyectos a futuro cercano e inmediato. Y esto es muy peligroso porque hay una profecía que dice también que fruto de la manipulación genética en células humanas habrá resultados terribles que van a ir en detrimento de la humanidad, porque el hombre querrá volver a repetir el pecado original que se
exclamó en el paraíso terrenal: seréis como dioses, que le dijo el demonio a los primeros padres. Y hoy hay un deseo del hombre del siglo XXI, de estas mentalidades, muchas de ellas ateas o paganas, que quieren remedar al hombre para que seamos como Dios, pero sin Dios. Cuidado con estas ideas que no tienen nada que ver con el proyecto de Dios, que arranca de la humildad, que nosotros debemos de imitar cuando María le dijo al ángel Gabriel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estas virtudes de María son las que van a traer el triunfo de la Iglesia y la renovación del mundo. Esto no lo olvidemos jamás. Dios les bendiga y muchas gracias.